abrir las escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Versículo 15, del 15 al 19. Voy a estar predicando, leyendo una PDT, una palabra de Dios para todos. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19. Cuando estén ahí me dicen amén. No, es que son muy juiciosos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso ¿cómo? Triste, porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿qué dice en su Biblia? Tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Padre, tú estás en este lugar, tú eres poderoso, Señor, tu gloria está en este lugar, Señor, y yo te pido que sea tu presencia obrando en mi vida, Señor. Toca cada corazón, toca cada espíritu, Señor, y que tu presencia, Señor, fluya de una manera especial en cada una de las personas que estamos aquí. Señor, tú eres poderoso, tú eres el Señor, tú estás, papito Dios, obrando en mi vida. Dígale: Señor, tú estás obrando en mi vida, y hoy traes palabra para mí, Señor, palabra de bendición, Señor. Gracias por permanecer en este lugar y ser fiel en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. He titulado mi mensaje: Señor, tú lo sabes todo. ¿Cuántos saben que el Señor lo sabe todo? Amén, eso es real. Nuestro Señor lo sabe todo, y eso se llama omnisciencia, que es el conocimiento universal. ¿Sabe cuántos cabellos tienes? Así usted esté medio peloncito, así se le esté cayendo el pelo, Él sabe cuántos cabellos usted tiene en su cabecita. Eso lo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 7. Conoce tus palabras antes que las digas. Eso lo dice la escritura en el Salmo 139, versículo 4. Conoce tus pensamientos antes de que se te ocurran. Salmo 139, versículo 2. Conoce tus oraciones antes que las pronuncie. ¿No le parece muy sorprendente? Mateo capítulo 6, versículo 8. Y Él sabe todo lo que vas a hacer ahora, mañana, la próxima semana, el próximo mes, en los próximos años, cada momento de tu vida. Eso lo dice en el Salmo 139, versículo 16. Así que el conocimiento del Señor es ilimitado. Entonces vamos a contextualizar lo que acabamos de leer. Pedro había negado 3 veces al Señor. El Señor Jesús ya había resucitado, ya habían pasado algunos días, y Pedro, sabemos que Pedro es un líder, y que en este momento él está como desprogramado. Quizás él estaba aburrido, quizás estaba chantado sin saber qué hacer. Entonces Pedro decide ir a pescar, y aquí nos narra toda esa historia. Y dice ahí en la escritura que se va a pescar con Tomás, con Natanael, con Juan, con Jacob y con otros 2 más, que no dice cuáles son los nombres de los otros 2. Entonces no habían pescado nada en toda la noche, y ya en la madrugada, vamos a ver en el versículo 4, ahí en el capítulo 21, versículo 4.
Dice, ya era de mañana cuando Jesús vino y se paró en la orilla, pero los seguidores no sabían que era él. Entonces Jesús preguntó, muchachos, ¿tienen pescados? Y ellos le contestaron, ¿qué les contestaron? No. Jesús les dijo, lancen la red por el lado derecho de la barca y encontrarán algunos. Así que lanzaron, pero no podían subir a la barca porque tenían muchos peces. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si seguimos leyendo, usted se va a dar cuenta que alguien se percata que era Jesús primero que todos. ¿Y ese era quién? Juan. Juan le dice, es el Señor, es el Señor. Y ahí mismo que le dice, es el Señor, Pedro se tira de la barca para quizás llegar más rápido a la orilla y poder estar con el Señor. Cuando se tira, ve que el Señor estaba en la playa y le tiene preparado un desayunito. ¿A quién le gusta desayunar con pescado? Uno lo ve como muy raro, ¿cierto? Pero de mal que es costeño, aquí no hay ningún costeño. Ajá, che. Al costeño de más que le gusta desayunar con pescado y patacón. Y ellos estaban allá en la costa. Esta era la tercera vez que se aparecía Jesús y él tenía algo pendiente con Pedro. Yo no sé si el Señor también tiene algo pendiente con usted, pero puede que tenga un pendiente. Y que hoy sea el día que el Señor venga a tu vida y te diga, hey, venga, estemos a cuentas, que yo quiero hacer algo maravilloso con su vida. Amén. ¿Qué pasaría por la mente de Pedro cuando ve que el Señor está allí? Me imagino que todos eran calladitos mientras el Señor les hizo el desayunito, les tenía todo preparado mientras lo repartió. ¿Qué pensaría Pedro? Porque Pedro, ¿qué había hecho? Pedro la había embarrado. ¿Cuántos aquí la han embarrado alguna vez en la vida? Nosotros sí que la embarramos. Pedro lo había negado. Y uno cuando la embarra, ¿cómo se siente? Pésimo. Uno se siente achantado, a uno le da pena y muchas veces uno se acuerda de todas las promesas que tiene del Señor de parte de Dios y que como lo embarró, que como la hizo, uno piensa que hasta ahí duró nuestra vida como cristianos. Pero ¿cuántos saben que Dios es maravilloso? Ahorita estábamos cantando esa canción, tú eres fiel, tú eres fiel. Y el Señor es maravilloso por esa fidelidad tan grande y tan especial que tiene para con nosotros sus hijos. Pedro una vez dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había permanecido mucho tiempo con el Señor. Cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló nadie, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. Y le puso un nombre a Simón. ¿Cómo le dijo? Te llamarás Pedro, que significa piedra, roca. Y me encanta que Dios sea un Dios de oportunidades. De pronto a veces nosotros no damos oportunidades a la gente. De pronto alguien la cometió, no la hizo y nosotros decimos, hasta aquí, papá. No más, usted no va más. Pero el Señor es lindo, es maravilloso. Y el Señor restituye. En algunas Biblias, versión Reina Valera, el capítulo 21 dice restitución de Pedro. ¿Y qué restituir? Según un diccionario, es volver a poner una cosa en el estado que tenía antes. Con Dios, ¿qué significa restituir con Dios? Volver al inicio, al punto de partida, pero con un aprendizaje. ¿Cuántos han aprendido de los errores?
Tenemos que aprender de los errores. Tenemos que aprender de las embarradas que nosotros cometemos. Si alguien le pide plata prestada a usted y no le paga, ¿usted perdona o no perdona? Sí, pero ¿qué aprende? A ese no le presta plata, mi hijo, aunque venga con cara de perrito. O le presta lo que usted sabe que le va a regalar. ¿Está correcto? Así es. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos, que de las cosas que hemos hecho, de los fracasos que hemos tenido, nosotros aprendamos. Y esta es la segunda pesca milagrosa. Esta es la segunda. Pero entonces, si en la segunda hubo ¿qué? Una primera. Y en la primera es el llamado que el Señor Jesús le hace a Pedro. Y esa primera pesca milagrosa no está sino registrada en el Evangelio de San Lucas capítulo 5. No sé si usted recuerda, yo creo que sí. Jesús estaba predicando y Pedro estaba lavando las redes. Pedro no había pescado sino mugre en esa noche, ¿cierto? Estaba lavando las redes y el Señor Jesús le dijo: préstame tu barca. Y empezó a predicar desde la barca, seguro para tener mejor acústica, para ver mejor a las personas. Y se monta en la barca de Pedro y empieza a predicar. Y le pregunta que si había pescado. Y Pedro, ¿qué le dice? No hemos pescado nada en toda la noche. Y el Señor le dice: venga, vaya, bogue mar adentro. Y cuando ya estaba allá en el mar, más allá adentrico, el Señor le dice: echa la red. Y echó la red. Y cuando Pedro echó la red, cogió tanta cantidad de peces que dice la escritura que se hundían las barcas. Y tuvo que decirle: ¡hey, Juan, ayúdenos, se nos va a hundir esto! Porque los pescadores de más que saben silbar, si sé silbar yo. Ahora ellos. Y llegaron y hubo gran cantidad de peces. ¿Y sabe qué hizo Simón? Cuando se dio cuenta de ese gran milagro, Simón cayó de rodillas delante de Dios. ¿Y sabe qué dijo? Le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Esa fue la primera pesca. Pero ya en la segunda pesca, ¿qué hizo Pedro? En la primera, bien, en la primera, apártate de mí. Y en la segunda, se tiró. Yo lo quiero ver, es el maestro. Y se tiró al agua para verlo y estar ahí con él de primeras. En la primera pesca, Simón, el Señor le dijo a Simón: Simón, sígueme. Y desde la primera pesca, Pedro lo siguió. Pero ya en la segunda pesca, Jesús le dice: apacienta mis corderos. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Ya no le está hablando a un pescador que acaba de convertirse, le está hablando a un discípulo que falló, a un discípulo que la embarró, a un discípulo que tiene que aprender de sus errores y que ya necesita un compromiso espiritual profundo con el Señor. ¿Cuántos saben que ya necesitan un compromiso con el Señor? ¿Cuántos saben que ya están en un tiempo donde tienen que decir: Señor, aquí estoy. Señor, he cometido errores, pero aquí estoy, Señor, porque yo sé que usted me va a ayudar a seguir adelante y yo no voy a ser el mismo de antes. Tenemos que ser diferentes. Y Dios es el que nos ayuda. Yo no sé qué pasa cuando fallamos, pero sí puedo decirle algo: que el diablo nos acusa. Parece que el mundo se le viene abajo. Parece que ya no hay nada para hacer. Y el diablo a muchos le dirá: ¿sabe qué? Todo se supo. Si ve que usted no es tan cristiano, si ve que usted no cambia, ¿a cuántos en la misma casa le han dicho eso? Con un perito que usted tenga, con algún descache suyo, lo primero que le dicen: y si ve, y
hasta nos dicen pastorcito, ¿cierto? Y le voy a decir qué clase de hombre y qué clase de mujer es usted. Porque el enemigo lo que quiere es siempre acusarnos. Y le dice a uno, no vuelva a la iglesia. ¿O no? ¿O a usted no le han dicho así? ¿Para qué va? ¿Para qué va si usted no cambia? Pero sí hemos cambiado. ¿Cierto que sí? Usted no es el mismo de ayer. Usted no es el mismo de hace años. Dios viene haciendo algo en su vida. Y cuando le diga que usted no cambia, usted le dice, ay no, a mí me falta mucho, pero yo sí he cambiado. Diga, a mí me falta mucho. Se pone de acuerdo y le dice, a mí sí me falta mucho. Ah, pero yo he cambiado y voy a seguir mejorando con la ayuda de mi Señor. Necesitamos un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor no nos deja tirados, porque el salmista lo supo. Y en el Salmo 51:17 dice que un corazón contrito y ¿qué más? Y humillado tú no desprecias jamás. Eso lo dijo David. Y usted lo ve muy espiritual, ¿cierto? Esa frase suena tan espiritual. Pero David no había confesado su pecado. Lo pilló el Señor. Y él venía bien campante porque era el rey. Y llega el Señor y le dice al profeta Natán, ve donde él y dile lo que ha hecho. Gracias, amor. Y dile lo que ha hecho. Y cuando lo confronta, es que David se da cuenta. Y muchas veces nosotros vamos a ser quizás conchudos de no decir nada y no ponernos a cuenta con Dios. No divulgue su pecado, pero sí tiene que ir a la presencia de Dios a pedir perdón. O sea, no ande con él tapado, porque en cualquier momento el Señor lo destapa. Y es mejor ir de una vez y decirle, Señor, Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Pero es mejor decir, Señor, usted sabe que fallé y necesito su perdón. Pero él no contó, sin embargo, la misericordia y la gracia de Dios. Se arrepintió. Hay gente que piensa que lo ha perdido todo. Ya estamos apenas empezando el año. Ya estamos terminando el primer mes. Y yo no sé cómo fue su vida el año pasado con Dios. Cómo fue tu relación con Dios. Pero usted pudo haber estado en modo crispeta. Ay, sí, yo soy cristiana, pero me invitaron a un party. Yo soy cristiana y yo voy a la iglesia, pero hay cosas muy bacanas que me gustan del mundo. Con Cristo hay nuevos comienzos. Con el Señor hay nuevos comienzos. Una restauración es volver al inicio, volver al lugar correcto, al centro de la voluntad del Señor. Y Jesucristo vino para encontrarse con Pedro, no para darle el pescado, no para darle el desayuno, para confrontarlo y decirle, hermano, cumpla su llamado. Cumpla su llamado. A eso es que lo llama, a eso es que lo está invitando. Y hay algo particular, vámonos para ahí donde estábamos ahorita, versículo 15. Un detallito que hay aquí, versículo 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo, ¿cómo lo llamó? Simón Pedro. Simón, hijo de ¿qué? De Jonás. En unas versiones dice hijo de Jonás y en otras dice hijo de Juan, que significa lo mismo. ¿Me amas más que aquellos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan. Entonces 2 veces le dice Simón, hijo de Juan. Y no lo llama Pedro, lo llama Simón. ¿Y sabe por qué lo llama Simón? Porque Simón significa el que ha escuchado a Dios. El que ha escuchado a Dios.
Entonces Jesús conocía la vida de Simón Pedro. Y el Señor sabe la fragilidad. El Señor sabía los errores de Pedro. El Señor sabía que lo iba a negar, claro que sí, ¿cierto? Él le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y él qué dijo? Versión Sandra Sánchez: yo nunca lo voy a negar. Si tengo que morir por usted, yo me muero. Pero cuando se vio confrontado, ¿qué hizo? No lo conozco. No lo conozco. Y lo más lindo es que usted, si lee bien, usted no va a ver que Jesús le recrimina nada. ¿Le recrimina alguna cosa? No, Jesús no le dice, dizque apóstol, ay el apóstol, y me negó. Se supone que me amaba, baboso. No le dice que nada. No es como nosotros, que nosotros somos capaces de decir eso a la gente, ¿cierto? Usted es puro bla, 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 puro tilín, tilín y nada de paleta, mijo. A usted no le creo nada. Le dice Simón, Simón. Alguien, el papá, cuando está bravo le dice por el nombre completo. ¿Sí o no? Mi papá, cuando me tenía que hacer un reclamo, usted se puede reír de mi nombre, se lo voy a decir. Cuando mi papá me tenía que decir algo y tenía rabia conmigo, a mí me dicen la negra, pero él no me decía negra, me decía Sandra Valeria. Ríase tranquilo, el casado muy bravo. Yo ya me acostumbré. Sandra Valeria, y yo ya sabía que algo me iba a decir, me iba a llamar la atención. Ese Sandra Valeria me hacía recordar que algo serio estaba pasando. ¿Alguien se ha enojado con el esposo? A ver, levante la mano. ¿Quién se ha enojado con el esposo? Listo. ¿Cuántos hombres se han enojado con la esposa? Ay, ay, sí. Y generalmente uno le dice a la esposa o al esposo, amor. A ver, ¿qué más? ¿Cómo le dice usted? Amor, mi vida, mi tesoro, por aquí. ¿Cómo le dicen al esposo o a la esposa? Guñín, guñín, y se inventes en algo, como parecen románticos. Yo le digo amor, ¿o qué más le digo? O villa, villa. Yo le digo villa de amor. Eso es amor. Sentir yo amor, decirle villa es una ternura. Pero cuando estamos bravos, porque los pastores también se enojan, cuando lo veo chiquitico, él también me ve chiquitica, tranquilo. Después le va a tocar a él algún día predicar aquí y que él se desquite. Pero cuando yo estoy enojada con él, con o sin motivo, yo le digo a él, Oscar, vaya que ya le serví la comida. Y ya se sabe. Mi hijo me dice, mamá, ¿qué le pasó a usted? Y yo, ¿qué estoy diciendo? Nada. Y me dice el niño mío, es que lo llamó Oscar. Hay algo muy tremendo. Los nombres nos llevan a recordar que seguimos siendo mortales. Ese nombre del Simón lo lleva a recordar que no era tanta roca, que seguía siendo mortal, que había fallado, que sin el Señor fallamos. Que cuando estamos con el Señor somos unas rocas, unas fortalezas. Pero cuando no estamos con el Señor, ¿qué pasa? La embarramos. La embarramos. Y que solo por la gracia y la misericordia de Dios que podemos ser quienes somos. Algunos pastores, evangelistas, líderes, adoradores, siervos del Señor. Y lo más maravilloso del Señor es que Él no tiene problemas en restituir nuestras vidas. Él no tiene problema. La gente se basa en un título para criticar.
Porque a usted no le dicen, oiga, Patricia, usted le falló al Señor. A usted le dicen, y usted no es disque cristiana. Ahí mismo le ponen el cristiano, ¿cierto? Y ese no era pastor y se fue con una vieja. Ay. Y ese líder, ay, porque así son. Y ese es el líder de esa iglesia. Y lo mismo que ahí mismo dice, por eso yo no voy a esas iglesias, porque en esas iglesias no hay sino una manera de que, dígalo, hipócritas. Porque fallamos, porque somos de carne y hueso, porque si no dependemos del Señor, vamos a seguir fallando y fallando. Pero cuando dependemos del Señor, fallamos, pero podemos ir donde el abogado, podemos ir donde Él y decirle, Señor, ayúdame, sosteneme, necesito de tu presencia, necesito de tu bendición, necesito que me ayudes, porque me siento perdido. Y le dice el Señor, Simón, ¿me amas? Le está diciendo, con tu debilidad, tu pasado, ¿tú me amas? Y él le dice, sí. Y el Señor le pregunta 2 veces. Y ya la tercera él se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Él lo sabe todo. Ojo, porque la noche que Pedro negó a Jesús, Pedro pensó que se las sabía todas. Si tengo que morir, me muero, pero nunca lo voy a negar. Esa fue la respuesta de Pedro. Y ahora le está diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Ese tú lo sabes todo me habla de un hombre que ya no está confiando en sus obras, que ya no está confiando en sus fuerzas ni en su espiritualidad. Pongámoslo a este tiempo. Ya no está pensando que se las sabe todas. No está pensando que sabe mucho de exeges, ni de homilética, ni escatología, ni de historia. Porque hay unos que piensan que se las saben todas. Reconoce que a lo mejor mañana va a ser débil, pero está rendido a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Si ve la diferencia, muchos están en procesos, en un proceso parecido al de Pedro, donde llevan años, meses, días, donde atrás el año pasado se creían mucho. Yo, pecar yo, fallarle a Dios yo. Mucho cuidado con eso, porque si no tenemos una dependencia bien íntima del Espíritu Santo, podemos fallar. Y muy fácil. Fallamos muchas veces. Muchos el año pasado o hace meses o hace días, de pronto les sucedió algo tremendo. Algo los golpeó, los engañaron, los traicionaron. Algo les jugó una mala pasada y se les salió el viejo hombre. ¿A alguien se le sale aquí el viejo hombre? ¿O la vieja mujer? Sí, a veces se sale. A veces se sale esa naturaleza carnal. Y eso que se nos sale a veces nos avergüenza delante de Dios, porque nosotros queremos ser muy espirituales y muy especiales. Pero cuidado con venir a la iglesia y pensar que usted se las sabe todas. Ay, como cantaron de feo. Yo vi que a él se le salió un gallito. A veces pensamos que nos las sabemos todas. Ay, no, esas canciones no son de adoración al Señor. Esas canciones no están exaltando a Dios. Porque es cierto que a veces hay esa crítica. Ay, no la hicieron en el acorde, en el tono que era. Debían de haber bajado un poquito más. El pastor se ve más santo de corbata. A veces pensamos que no las sabemos todas y empezamos a criticar.
empezamos a criticar. Y más si sabemos un poquito. Ay, no le hizo exégesis al texto. Hubiera sido mejor si le hace exégesis. Yo una vez estaba predicando. Ya voy a empezar a echar carretas, ¿sí ve? Y apenas. No, ya yo sé a qué horas paro. Yo cogí confianza, hermano. Cogí confianza. Estaba predicando y dije que Daniel era un muchacho joven. Y había una muchacha sentada. Y se para y me dice: qué pena, pastora, pero él no era joven, tenía 40 años. Oigan, ¿ustedes qué creen que me dio a mí? Cuando ella dice eso delante de la iglesia, a mí me dio esto. A mí me dio la chiribioca. Y yo, ¿cómo la arreglo? ¿Cómo arreglo? Y yo, no, es que en la Biblia 40 años era muy joven. Tan descarada, en vez de esperarme que yo me bajara del púlpito, ¿sí o no? Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Había alguien en esa historia y era Juan, que estaba viendo todo, porque Juan fue el que escribió este relato. Juan estaba en medio de todo lo que estaba sucediendo. Pedro amaba al Señor. Y una vez más, Pedro se estaba dando cuenta, estaba conociendo el carácter, los atributos y las virtudes de nuestro Señor. ¿Cuántos han conocido los atributos de Dios? ¿Cuántos han conocido la gracia, la misericordia y el favor de Dios? Todos, porque si estamos aquí es por gracia. Si usted está buscando del Señor es porque lo ama y le ha dado muchas oportunidades. Y si ha fallado, le da más. Eso sí, no sea conchudo. Pero Él es muy lindo. Él es maravilloso. Y aquí llega el momento de la redención. Usted y yo no podemos asegurar que nunca vamos a fallar, porque el Señor lo sabe todo. Pero aún sabiendo el Señor todo, te llamó. Aún sabiéndolo todo, te escogió. Aún sabiéndolo todo, te dice en esta noche: yo tengo un propósito para tu vida. Aún sabiendo que vamos a fallar, aún sabiendo que la hemos embarrado, Él está confiando en el poder de Él en medio de nosotros. Y damos la gloria a Él. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Le estaba dando ¿qué? Una responsabilidad de cuidar a otros. Le digo algo, iglesia. San Rafael necesita que lo pastoreen. Y usted es el que el Señor eligió para pastorear a todo San Rafael. Así se haya descachado. Si usted está aquí es porque quiere el Señor, porque está confiando en la voluntad perfecta y divina del Señor. Versículo 20. ¿Estamos ahí? El Señor le dice a Pedro que lo siga. Pedro se volvió y vio que el seguidor al que Jesús tanto quería lo estaba siguiendo. Y las ves ahí con este relato. Métase en la película. Se trataba del mismo que cuando estaban en la cena se acercó más a Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Entonces cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor,
¿Qué va a pasar con él? En otras Biblias dice diferente. ¿Quién me lee una Reina Valera? Pastor. ¿Cómo está hablando, pastor? Despectivamente. Él estaba con el Señor Jesús, le dice: sígueme. Entonces Pedro se va con el Señor Jesús. ¿Y quién lo seguía? Juan. Entonces Pedro: hey, Jesús, ¿y ese qué? ¿Qué de este? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué dice en su Biblia? A ver, conteste. ¿Ustedes tienen Reina Valera o qué manejan acá? Dilo, ¿cómo lo dice? El siguiente versículo. ¿Y qué a ti? ¿Cierto? ¿Qué dice, pastor? Ay, ¿qué más, pastor? Es que usted soy un hueso, nada, diga. A Pedro se le vuelve a salir el Simón. Acaba el Señor de estar con él, hablar con él, decirle: apacienta. Y Pedro, bien campante, se le tira otra vez y dice: ¿y usted qué? Porque ustedes saben cómo era Simón, ¿cierto? Se le sale otra vez el Simón. ¿Y a usted qué, mijo? Usted sígame. Y muchas veces nosotros no seguimos al Señor por estar viendo aquel. ¿Y ese qué? Muchos no obedecen las cosas de Dios, el llamado de Dios, por pensar en otros, por mirar a otros. Y hay cosas que están en la soberanía de Dios que usted y yo no vamos a entender. Sabrá Dios lo que haga con el otro. ¿A usted qué le toca? Seguirlo. Ay, aquel que me... Sí. ¿Y a usted qué? ¿Y a usted? Yo no voy a la iglesia porque... ¿Y a usted qué? ¿Y a usted qué? Usted sígalo. Que aquel pastor falló. Sí. ¿Y a usted qué? Sígame. Que aquel líder se escachó. ¿Y a usted qué? Usted sígame. Porque por pensar tanto en los demás, nosotros no prosperamos espiritualmente. ¿A ti qué? Tú sígueme nomás, dicen otras versiones. No dejes que las cosas que no entienden dañen tu corazón para no cumplir con su llamado. Hay muchas cosas que usted no va a entender, iglesia. ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios deja? ¿Y por qué una iglesia bien mala se levanta y la de nosotros nada? Deje. Usted siga al Señor, porque recuerde que el Señor todo lo sabe. Todo lo sabe. Y mi esposo hace esto, y mi familia hace esto, y aquel hace aquello. ¿Y a usted qué? Siga al Señor. Levántese en el nombre de Jesús, porque nos espera largo camino. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Yo no sé si usted necesita que el Señor restaure, pero sé que el Señor viene restaurando las iglesias, viene renovando las iglesias, porque somos sus hijos, porque somos sus amados. Padre, te adoramos. Padre, te exaltamos, te entronamos en esta noche, Señor. Tú eres el dueño de nuestras vidas, Dios mío. Tú eres el dueño de este lugar, papito Dios.